Una dosis de energía y economía sin política. México se posiciona entre los países con los precios de la gasolina más elevado a nivel global entre los países de mayor demanda. Esto con formación de Trade Economic, Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía al mes de octubre y de noviembre, de acuerdo al análisis realizado. Debemos de entender lo siguiente, que en México, hoy que se mantiene el precio de 24 pesos el litro, la reducción del precio del barril que se tuvo a inicios de este año en $70, que estaba en promedio, y hoy que está por debajo de los 60, este valor de los 24 pesos en la gasolina no está ayudando al consumidor y la reducción del precio del barril hoy en día no está siendo transmitido directamente al consumidor. Con esta información que hemos podido analizar y con los datos siguientes, debemos de establecer lo siguiente. La demanda entre los 10 países de mayor consumo a nivel mundial lo tiene Estados Unidos en primer lugar, con más de 1.422 millones de litros diarios que se consumen de gasolina, seguido de China con 524 millones, que está en aumento, seguido de Brasil, Rusia, India, Canadá, Japón y México ocupa el octavo lugar entre 120 hasta 125 millones de litros diarios que se consumen de gasolina en el total de las estaciones de servicio que se tienen en forma diaria, seguido de Indonesia y Arabia Saudita, que son los países de mayor alto consumo. Hay que entender que hoy las políticas de Estados Unidos han cambiado, se están modificando y estamos observando con las declaraciones del día de ayer de la eliminación de la norma que se llama CAFE de Estados Unidos, en donde los carros de combustión seguirán siendo utilizados y la gasolina, cuando menos unas 4 a 8 décadas más, posiblemente se siga utilizando a nivel mundial. Con esto y los cálculos que podemos realizar, el precio de Estados Unidos en el mes de octubre, este era el precio que se tenía en cuanto ante los precios de las gasolinas que se tenían. En China era de 15.41, Brasil de 21.35, Rusia 15.59, la India 19.86, Canadá de 18.56, Japón 21.16, México de 23.39 y Indonesia y Arabia Saudita en 11.14 y 11.51. Estos son pesos por litro y haciendo la conversión al tipo de cambio en promedio que se observó en el mes de octubre. Ya para el mes de noviembre, con los últimos datos, vemos que en Estados Unidos la gasolina descendió de 15.04 a 14.82. En China también descendió y lo más curioso que Estados Unidos y China, que son los países de mayor consumo de la gasolina, se mantiene el precio casi igual a los 14.82. Vemos que un Brasil disminuyó algunos centavos, vemos que Rusia disminuyó también algunos centavos, India, vemos que en Canadá se incrementó y lo que vemos, por ejemplo, en el dado caso de Japón, disminuyó de 21.16 a 19.95. Este dato es curioso porque recordemos que en Japón no producen petróleo crudo, sino que tienen que ellos, una cierta gran parte, tienen que importarlo y hacer su refinación. Y vemos que México se ha mantenido de 23.39 a 23.24 con una reducción de unos centavos. Y vemos Indonesia que ha disminuido, pero lo que podemos observar que en México está por arriba del promedio de la media, que es más o menos entre 17 y 19 pesos el promedio por litro de la gasolina que se tiene. Con esta estadística debemos de comprender en cómo se calcula el precio de la gasolina en nuestro país y lo hicimos un comparativo con el mercado de Estados Unidos, que es el de mayor, el que podemos decir que está más cercano a nosotros y podemos hacer el comparativo. Recordemos que más del 60% de los combustibles entre gasolina, diésel, turbocina y gas licuado de petróleo es importado de nuestro vecino del norte y por eso hicimos esta evaluación. Entonces, cuando hicimos el análisis respecto a lo que llamamos nosotros la gasolina regular en promedio, que es la gasolina verde, entonces podemos ver que en México, al mes de diciembre, en esta semana, el día de hoy, vemos que el precio de la gasolina en México está en 23.60 en promedio a nivel nacional, en donde tú estás pagando de impuestos entre el IVA y el IEPS de 10.23 pesos. En lo que es la distribución y el marketing que se llama en México, en Estados Unidos, para hacer el mismo comparativo con Estados Unidos, es de 1.94. El costo de refinar un litro de petróleo crudo para sacar gasolina es de 5.43 y el precio del barril de crudo es de seis pesos el litro. ¿Qué quiere decir? Que en México es más cara la gasolina comparada con Estados Unidos el día de hoy en 9.22 pesos, en donde la gasolina se vende en 14.38 el peso el litro.
Esto es para comparar litros con litros y donde vemos que los impuestos en Estados Unidos solo es el 2.45 comparado con el 10.23 que pagamos en México. La distribución del marketing es mayor en Estados Unidos de 3.02 pesos por litro. El costo de la refinación es mucho más barata, el costo de la gasolina y el crudo es de entre 6 y 6.90. ¿Por qué es mucho más barato el costo de la refinación en Estados Unidos? Derivado de que tienen un petróleo crudo que entra a las refinerías entre 32 y 35 grados API, y esto significa que es un crudo ligero y necesita una menor cantidad de procesos, una menor cantidad de energía para obtener gasolina, comparado con nuestras refinerías que tenemos en nuestro país, que en muchos de los casos se están metiendo en su mayoría crudo pesado y por lo tanto necesitamos un mayor costo energético y un mayor costo operativo derivado del tipo de crudo que estamos metiendo hoy en nuestras refinerías. Cuando hacemos con respecto al diésel, el diésel hoy cuesta 26.41 en México, pagamos de impuestos 11.32, el marketing para que llegue y la distribución 2.84, refinación 6.07 y el precio del petróleo es 6.17. La diferencia con Estados Unidos es de 8.30 pesos por litro, cuando en Estados Unidos se vende el litro del diésel a 18.11. Entonces, si vemos los impuestos en México, es de 11.32 lo que pagamos por cada litro de diésel entre el IEPS y el IVA. 2.90 en Estados Unidos, el marketing 3.62, refinar es más o menos de 4.17 y el precio en Estados Unidos del barril es de 7.43. Entonces, este es el comparativo que podemos ver en cómo se constituye y cómo se calcula el precio del, del, del combustible en nuestro país comparado con Estados Unidos y vemos que el gran diferencial que tenemos son los impuestos que se pagan entre el IEPS y el IVA. Dicho esto, entonces hicimos la discretización, cómo se distribuye o cómo se calcula el precio unitario en nuestro país. Y tomando los datos del año 2025, tomamos los datos de Profeco junto con los de la Secretaría de Energía, CENER y la Comisión Nacional de Energía, y vemos que en la primera semana de este año del 2025, el precio de la gasolina era de 24.54. Se pagaban de IEPS 6.23, el costo de las terminales de distribución y reparto, en donde Pemex y los privados hacen la repartición y distribución y comercialización y es donde llegan ya sea los productos refinados o por parte de Pemex o los productos que son importados, el precio promedio de las terminales de almacenamiento en la primera semana era de 12.63. La parte del IVA era de 3.93 y el indicador de ganancias que tenía en cuanto a las estaciones de servicio y todo para su distribución era de 1.76. Entonces, ya para la semana actual, la semana 49 que está corriendo el día de hoy, el precio de la gasolina está en 23.60. Esto está por debajo de los 24 pesos y este es el promedio que se tiene a nivel nacional. El impuesto del IEPS pasó de 6.23 a 6.46, que esto es lo que estás pagando cada litro cada vez que vas a cargar en promedio a nivel nacional. Y si pueden observar, el precio de las terminales de distribución y reparto pasó de 12.63 a 11.43. Esto significa que quien está hoy en día teniendo una ganancia neta a favor son los impuestos que se están haciendo por parte de la recaudación, en tanto el IEPS como el IVA, y esto a la nación le están conviniendo. Pero si ustedes pueden observar, hay una diferencial de más de 1 peso con 50 centavos que se pueden ver entre 1 y 1.50 en las terminales de almacenamiento y distribución, que esto es el sacrificio que está haciendo Pemex en función de las terminales para que llegue este producto a las estaciones de servicio. Están absorbiendo ciertos costos de la logística, ciertos costos de la refinación y la importación para poder mantener el precio de 23.60. Y el indicador de ganancias para las estaciones de servicio es de 1.94, que está por debajo de los 2 pesos que se pactaron en un momento dado en lo que se tiene del precio de 24. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estar observando hoy en día es que del total de los impuestos, del total de los 23.60, hoy en día 27% corresponde al IEPS, el 16% del IVA, entre el IEPS y el IVA es el 43%, por cada litro que tú estás pagando, entre el IEPS y el IVA y los impuestos es de alrededor del 43%, el precio de terminales y distribución es del 49% y el 8% es el indicador de las ganancias. Esto significa que que en los 23.60, quien tiene control del precio hoy en día es la nación con entre un 43 a un 45%, porque es cuando la Secretaría de Hacienda Crédito Público cada semana da o no da el estímulo, y hemos visto que en este año la mayoría de las semanas no se ha dado un estímulo.
y solo el mercado tiene control en el precio de las terminales y distribución y reparto del 49%. Esto significa que el precio de hoy que se tiene en cuanto al precio de la gasolina debe estar siendo revisado porque la primera semana el precio del barril era de 9.97 pesos por litro y hoy es de 6.87 el precio que se tiene de la parte de 6.86 pesos por litro, lo que vale hoy en la parte del precio del barril. Es decir, ha habido una disminución de más de 3 pesos, que esto no se está reflejando al consumidor, sino se ha mantenido el IEPS en su máximo sin dar estímulo al consumidor. Ahora, si vemos la parte del diésel, la gasolina premium, es el mismo análisis. La primera semana era de 25.82, 25.80, y lo que podemos ver que no hay ninguna variación en el IEPS, se ha mantenido. Lo que ha sido la terminal de almacenamiento y reparto, hay una contracción en el precio, que parte se traslada de lo que Pemex está absorbiendo los costos, pero no se está viendo una reducción total. Aquí podemos decir que sí se está trasladando la reducción, pero lo que tenemos que entender es que lo que es el indicador de ganancias ha aumentado. Si vemos lo del diésel de 25.87 está a 26.41, ha aumentado 0.54, y donde vemos que el IEPS se ha subido solo 2 centavos, al inicio era de 7.07 y hoy se está cobrando el 100% de 7.09. La reducción que se puede en las terminales de almacenamiento entre lo que se refina y lo que se produce es muy corta la variación, y lo que podemos observar es una mayor cantidad de impuestos que se están haciendo de la recaudación. Y aquí lo que podemos ver es el diésel en un momento dado se puede hacer lo mismo que la gasolina. Y eso dependerá mucho de las instrucciones que sobre todo vayan a tener en un momento dado por parte de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si se mantiene el precio como la gasolina a un precio fijo. Hay que esperar en el año 2026 si estos valores de la gasolina que hoy en día están fijos se van a mantener, y ver qué tanto va a ser la reincorporación que se va a tener en cuanto al incremento del IEPS para el 2026, recordando que el IEPS se incrementa en función de la inflación observada, y esto podemos tener cuando menos algún incremento en algunos centavos. No significa que va a haber un gasolinazo, sino simplemente hay una readecuación de la fórmula actual que se tiene. Aquí lo que podemos observar es que el precio de la gasolina en México, mantenerlo por 24 pesos no está beneficiando al consumidor, pero sí está beneficiando a la nación, porque se espera que la recaudación del IEPS este año pudiera llegar a más de 420,000 millones de pesos entre la recaudación del IEPS de la gasolina y del diésel. Entonces, lo que podemos indicar y resumiendo, México tiene el precio de la gasolina más cara comparada con otros países que de mayor demanda al mes de noviembre, y creo que esto en el mes de diciembre continuará manteniéndose estos 24 pesos. Espero que esta información les sirva y espero que pueda ayudar en un poco a establecer cómo es el costo de los precios de la gasolina y de los combustibles. Gracias.